Gracias por todo, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque tú estás obrando en nuestras vidas, Señor. Te pido que en este tiempo que me toca compartir tus palabras, Señor, sea para edificación de la iglesia y sea para ponerla en práctica, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No sé si alguna vez, tal vez un amigo ha planeado algo, ha hecho un viaje. Y este amigo viene y hace su viaje, ¿verdad? Pero el que no está invitado es uno. Entonces su amigo hace su viaje y se junta con otra persona, ¿verdad? Pero al final viene la persona con la cual se juntó este amigo y decide que no va a ir. Y entonces nos dice, no, ¿quieres ir conmigo? Entonces uno se siente así como bien, como resentido un poco porque no me invitó primero o algo así, ¿verdad? Entonces unas veces sucede, ¿verdad? Ha sucedido que han hecho sus planes y no. Pero con Dios no es algo así. Con Dios no ocurre así. ¿Saben? Dios planeó todo y nos tomó en cuenta. Y hoy vamos a ver esa parte, testificando a los gentiles. Ese es el título de la prédica, testificando a los gentiles. Y saben, cuando hablamos de gentiles, estamos hablando de aquellos que no eran judíos. Estamos hablando de nosotros también, podríamos decir. Todo aquel que no era judío, que no era parte de ese pueblo que Dios había escogido, ¿verdad? Pero que realmente Dios sí nos había tomado en cuenta. Realmente Dios sí, en su plan, estábamos nosotros. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ir a Hechos capítulo 10. Y no sé si se recuerdan que Pedro primero había hecho, Dios, mejor dicho, no Pedro, Dios a través de Pedro, había sanado 2 personas. A Eneas, que era cojo, o que estaba en cama, perdón, no era un cojo, que estaba en cama durante 8 años, y Dios le sanó. Y también a Dorcas, que había muerto. Entonces, Dios hizo estas cosas, estos milagros tan sorprendentes a través de Pedro, y fue notorio para toda aquella población en Lida, en Jope. Fue notorio que Dios estaba respaldando su obra, que Dios estaba haciendo estos milagros como testimonio para las personas, y todos aquellos creyeron. Y Juan nos hablaba la vez pasada de que ahora nosotros no es necesario que tengamos estos milagros, no quiere decir que Dios no los pueda hacer, pero que Dios nos ha dejado su palabra. Y en San Juan 20:31 nos habla acerca de que estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, dice, tengamos vida en su nombre. Entonces, no hay necesidad, ¿verdad? Ahora tenemos la palabra de Dios, y por la palabra de Dios podemos creer. Por la palabra de Dios, por lo que Dios nos ha dejado, podemos confiar, tener esa fe en Dios. Que Dios es el que nos da la fe también. Entonces vamos a ver lo que sucedió con Pedro de aquí en adelante. Dice que vamos a ir a Hechos 9:42. Perdón, 43, solo para ver qué es lo que había sucedido con Pedro. Entonces, después de que él resucitado, dice en el versículo 43, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Entonces, Pedro no se mueve de ahí, de Jope, sino que se queda ahí. Y entonces se queda en esta casa de este hombre, en la casa de este hombre,
que estaba junto al mar y se queda ahí por varios días. Pero vamos a seguir con la historia. Vamos a leer del capítulo 10, del versículo 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ahora miramos en escena lo que es a Cornelio. Este hombre, si podemos ver las características de este hombre, es alguien que es un gentil, primeramente. O sea, no es un judío. Este Cornelio era un centurión, o sea, alguien del ejército romano. Un centurión tenía a cargo más o menos entre 80 personas a su cargo. Y este hombre, Cornelio, dice en el versículo 2 que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea, había sido expuesto a la cultura judía, había sido expuesto al Dios de Israel. Y realmente este hombre sabía que Dios existía. Dios estaba trabajando en la vida de Cornelio. Dios estaba trabajando en su vida. Porque este hombre dice: piadoso y temeroso de Dios. O sea, era devoto a Dios y era un hombre temeroso de Dios. Uno no puede tener temor de Dios sin conocer a Dios. ¿Por qué creen que la gente afuera no teme de Dios? No teme a Dios porque no le conocen. Cuando no conocen al Dios verdadero, cuando no conocen la santidad de este Dios tan grande, de Dios, la majestad, el poder, y que Dios puede hacer con nosotros lo que Él quiera, si no conocen a Dios, no van a temer a Dios. Este hombre, Cornelio, siendo un hombre con autoridad, siendo un hombre, alguien del ejército, teniendo bajo su mando a personas, siendo alguien importante, temía a Dios, porque le estaba conociendo, había sido expuesto. Aún no era un creyente. No dice que menciona que era un creyente, solo dice que alguien temeroso de Dios y piadoso, o sea, devoto a Dios. Pero aún Dios estaba trabajando en la vida de Cornelio. Dios estaba trabajando en su vida. Y vemos, además de eso, con toda su casa. O sea, es alguien que no solo él se quedó sino que con toda su casa. O sea, fue una influencia para su casa también, para que temieran a Dios, para que conocieran a Dios. Y es tan importante esto porque vemos aquí el liderazgo de un hombre, el liderazgo de los hombres, y aquí están. Ahora la pregunta: ¿quién es el que debería impulsarnos o debería llevar a su familia a la iglesia, a Dios? No es el hombre. Y Cornelio realmente era un
hombre que ejercía su liderazgo, que iba adelante, que hacía que su familia conociera al Dios verdadero. Temeroso de Dios y que también con toda su familia. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Si bien no era un creyente aún todavía, porque la Biblia dice que el único camino hacia Dios es Jesucristo. San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, a pesar de que este hombre todavía no tenía a Dios, o sea, en su corazón todavía no había recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, no era alguien salvo todavía, pero realmente Dios estaba trabajando en la vida de este hombre, y era un hombre que realmente tenía un amor por el pueblo de Israel, tenía un amor porque daba limosna, daba su ayuda y oraba a Dios siempre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos ver algo muy importante, y este es el primer punto. Dios ha escogido para sí personas sin importar raza o nación. Dios ha escogido personas sin importar raza o nación. Cornelio era alguien que no era del pueblo de Israel. Pero cuando nos vamos a Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y saben, lo que podemos ver aquí es que Dios no está haciendo acepción de personas. Dios está ahora con los gentiles también trabajando, con la gente que no era del pueblo de Israel. Y podemos pensar, bueno, yo me recuerdo que cuando estaba más joven y no conocía las cosas de Dios muy bien, pensaba, yo creo que Dios nos salvó porque el pueblo de Israel lo despreció a Él. Y por eso entonces yo ahora vengo también a ser salvo. Si no hubiese ocurrido eso, entonces Dios se hubiese quedado solo con su pueblo. Y yo pensaba eso y yo decía, y me sentía triste por eso. Pero no es así. Dios no ha hecho acepción de personas. Dios, en este texto podemos ver que Dios está tomando en cuenta a los gentiles. Y vamos a ver más adelante ese punto, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios ha escogido para sí personas sin importar raza o nación. Y yo pensaba eso, yo pensaba que Dios nos había, como su pueblo le dejó, entonces ahora me va a salvar a mí, digo yo. Pero si su pueblo lo hubiese recibido, entonces yo no hubiese alcanzado esa salvación. Pero no es así. Vamos a ver más adelante sobre eso. Entonces, vamos al versículo 3. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día. Cuando hablamos de la hora novena es como las 3 de la tarde. A esa hora estaba orando Cornelio. Aquí no lo menciona, pero más adelante sí menciona de que él en ese momento estaba orando, incluso ayunando estaba. Entonces, dice, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel, ojo, quiero que miremos, es una visión, ¿verdad? No quiere decir que
se le presentó en ese así, sino que en una visión dice, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y pónganse esta imagen en sus mentes. Cornelio está orando y de repente tiene una visión de un ángel, algo que él lo está como tan vivido, o sea, tan palpable, pero es una visión. Y entonces él dice, mirándole fijamente y atemorizado, o sea, Cornelio, dijo, ¿qué es, Señor? En otra versión dice, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. No sé si podemos captar, pero en este momento podemos ver que Dios toma en cuenta lo que nosotros hacemos. Oh, ¿verdad? Pero por el pueblo de Israel. Este Cornelio estaba ayudando a este pueblo, al pueblo de Israel. Y Dios entonces le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y podemos decir, bueno, yo voy a ayudar a toda la gente que está allá afuera, y voy a hacer un montón de obras. Pero aquí no está diciendo que ayudaba a toda la gente que... No, aquí dice que ayudaba específicamente al pueblo de Israel. Y entonces, esta obra que él hacía, de ayudar a este pueblo, al pueblo escogido por Dios, dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios se acordó, estaban delante de Dios todas estas cosas y ninguna de ellas Dios la desestimó, sino que Él las tenía presente. Y aquí vemos la respuesta de Dios para su vida. Yo solo me puedo recordar de cuando el pueblo de Israel se enfrentaba en Jericó, y cómo aquella ramera, la ramera, ayudó a los que estaban ahí, a los espías. Y entonces Dios tomó en cuenta lo que ella había hecho. Dios no despreció eso, o sea, lo mismo con Cornelio. También no desestimó lo que él había hecho por el pueblo, por su pueblo, porque sea como sea, era el pueblo de Dios. Así lo podemos también aplicar a nosotros, a nuestra vida. Como Dios, cuando nosotros hacemos algo por alguien, Dios tiene presente todas esas cosas que nosotros, cuando las hacemos para el mismo pueblo de Dios, para nuestros hermanos, para cuando ayudamos, cuando alguien está pasando por necesidad. Y entonces nosotros, si podemos, lo hacemos, ayudamos a aquel hermano que está en necesidad. Entonces, Dios tiene presente todo esto. Dios no ha olvidado ninguna de estas cosas. Y la respuesta para Cornelio fue tan grande, o sea, Dios le concedió el regalo más grande, que es la salvación realmente. Y le dice así: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas.
Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces, ese es el primer punto que quiero que miremos, que Dios ha escogido para sí personas sin importar raza o nación. Pero ahora el segundo punto que quiero mostrarles es que siempre hemos estado en el plan de Dios. Siempre hemos estado en el plan de Dios. Y si ustedes miran en el versículo 9, dice: después de esta visión que tuvo Cornelio, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Ahora, primero es Cornelio, ahora vemos a Pedro. Dice que Pedro estaba pues, en esta ciudad, en Jope, y subió a la azotea a orar. Y era, dice, cerca de la hora sexta. Entonces era casi como el mediodía. Entonces, y tuvo gran hambre. Imaginen, estaba orando, ¿verdad? Y tuvo gran hambre. Entonces, después de que sucede todo esto, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Ahora, yo quiero que miremos que todo esto es parte del plan de Dios. Que siempre hemos estado en el plan de Dios. Que esto no es algo que sucedió porque Cornelio hizo esto, ¿no? O porque Pedro hizo aquello, no. Es porque Dios lo tenía planeado. Porque siempre hemos estado en el plan de Dios. Porque aquí quien actúa en la visión es Dios, enviando un ángel. Es Dios quien le da una visión a Pedro también, un éxtasis también. Cuando hablamos de un éxtasis, hablamos de algo, ¿cómo decirle? No normal, algo que es, podríamos decir como una visión también, que es que él en ese momento estaba orando y en ese momento le vino como una visión. Dice, y vio el cielo, versículo 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Ok, entonces Pedro le dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Recuerden que los judíos no podían comer cualquier animal. En su ley tenían prohibido comer animales, cierta clase de animales. Y entonces, en la visión que tuvo Pedro, en esa visión venían de toda clase de animales, tantos animales puros como impuros, así lo consideraban ellos. Entonces, en esta visión Dios le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro no quiso, ¿verdad? Porque él sabía que en la ley de Dios se lo prohíbe. Ahora, pero yo quiero que miremos que todo esto es parte del plan de Dios y que siempre hemos estado en el plan de Dios. Que esto no ha sucedido porque fue algo que lo planeó Pedro, fue algo que lo planeó Cornelio. No, Dios tenía todo esto planeado. Vemos, si quieren vamos a ir a Génesis 3:15, y si me ayudan. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿saben? Ese versículo, Génesis 3:15, hace alusión a Jesucristo. Ahí no lo miramos tan claro, pero habla acerca de una simiente, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Entonces habla de una herida que es en el calcañar y una herida mortal que es en la cabeza. Ahí habla acerca de que iba a venir alguien descendiente humano, ¿verdad? Pero también que era Dios mismo, en este caso era Jesucristo, venía y producía una herida mortal a Satanás. Esta herida mortal fue cuando Jesucristo venció en la cruz. Y aunque también Jesucristo murió, pero Él resucitó. Esta es una herida superficial, cuando le dicen el calcañar, es una herida superficial. Entonces muestra a Jesucristo venciendo en la cruz. Y cuando vamos a Génesis 12, quiero que miremos Génesis 12. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice así el 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Y el 3 es bien interesante: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. También a través de quién somos nosotros bendecidos, a través de quién recibimos esa bendición, a través de Jesucristo. Por medio de Jesucristo nosotros somos parte del pueblo de Dios. Son perdonados nuestros pecados. Hay un montón de cosas, pero es a través de Jesucristo. Y si vamos también a Gálatas 3:8, Gálatas 3:8 dice así. Dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, Dios tenía este plan desde antes, desde siempre lo ha tenido. De que aquel que cree en Cristo Jesús, de que aquel que recibe a Jesús como su Señor y Salvador, ahora forma parte del pueblo de Israel. No es solo, ¿cómo decirle? No es que Dios, porque su pueblo le dejó, nosotros ahora venimos a ser salvos. No, Dios lo tenía planeado desde antes. Y eso es lo que más me agrada y lo que más me anima. Dios pensó en usted y en mí desde antes de la creación y dio sus promesas a su tiempo, y lo podemos ver en la palabra de Dios. No es que hemos sido como un plato de segunda así, sino que Dios pensó en usted siempre. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Eso es lo grande de nuestro Dios. Saber de que usted estaba en los planes de Dios. A través de Jesucristo, nosotros somos bendecidos. A través de Jesucristo recibimos
todas las promesas que Dios nos ha dado. Bueno, tal vez no todas, como el pueblo de Israel, se le dio que prosperara económicamente, se le dieron tantas cosas, ¿verdad? Pero también nosotros llegamos a obtener esas promesas, a ser parte del pueblo de Dios. Y eso es lo más interesante. Vamos otra vez a Hechos. Hechos, y vamos a continuar. Y dice así: y vio, dice el 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, dice, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, esta visión que tuvo Pedro, muchos han tenido el error de pensar de que ahora todos, bueno, de que Dios hizo limpio todos los animales y podemos comer, ¿verdad? Y no es que esté malo, pero si vamos a profundizar un poco más, lo que Dios nos trata de decir aquí en esta visión: mira un lienzo, ¿verdad?, descender del cielo con un montón de animales que para ellos, para Pedro como judío, algunos eran considerados como impuros y otros puros, ¿verdad? Pero él no podía comer de cualquier tipo de animales. Pero lo que más me llama la atención es cuando dice: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Lo que realmente esta visión está diciendo es que Dios no está haciendo acepción de personas, que Dios no está, está mostrándole a Pedro que él como judío no debe los judíos no se juntaban con los extranjeros, con los que eran gentiles, no se juntaban. Para ellos no podían compartir. Pero a través de Jesucristo, Dios nos ha limpiado. Y a través de Jesucristo venimos a ser el pueblo de Dios. Y ahora somos parte de ese pueblo. Y lo que antes nos separaba de ellos, que era la ley, que eran todas estas tradiciones, que eran todo lo que tenían, ahora en Jesucristo, nosotros, por medio de Jesucristo, venimos a ser parte y venimos a
no tener esa separación. Entonces, eso es lo que le trata de decir Dios a Pedro. Si ustedes se van, vamos a ir a Efesios 2:14. Dice Efesios 2:14. ¿Lo tienen? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, antes que nosotros no teníamos entrada a Dios, antes que solo el pueblo de Israel tenía entrada, tenía a Dios. Ahora nosotros tenemos esa entrada por medio de Jesucristo. Ahora nosotros podemos. Ahora ya no hay esa separación, sino que ahora delante de Dios, cuando recibimos a Cristo Jesús, venimos a ser coherederos. Y eso es lo que nos trata de decir en Hechos, que de ambos pueblos hizo uno. Y ya no importa si es judío, ya no importa si es gentil, si es griego, si es romano, si es, no sé, ahora no importa. Ahora, por medio de Jesucristo, nosotros tenemos también, venimos a ser un solo pueblo. Y me llama la atención porque tengo un amigo que trabaja aquí en Ceresur, que es judío, y empezamos a platicar y le preguntaba, ¿verdad?, con la situación del país. Y él es muy tranquilo, o sea, tenemos nuestras diferencias en cuanto a la palabra de Dios, pero nos sentamos, platicamos y nos llevamos. Realmente, si alguien que conoce a Dios, que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, no hay ninguna separación. Y el punto 3 que quiero mostrarles es que por medio de Jesucristo Dios nos ha dado grandes bendiciones. Si ustedes se fijan en Hechos 10, dice que dice el 15, y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí lo que significaría la visión, dice, que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis.
¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel para hacerte venir a su casa y para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos en Joppe. Pero dice: de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y saben, el mensaje que Pedro le predicó, el mensaje de salvación, por medio de Jesucristo, nosotros, Dios nos ha dado grandes bendiciones. Somos limpiados de nuestro pecado. Somos adoptados hijos de Dios. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. San Juan 1:12 dice que somos adoptados hijos de Dios, que nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios 2:14 nos dice que ahora somos parte del pueblo de Dios. Y Gálatas 3:28 nos dice que no hay diferencia ahora, que no hay judío ni griego, que no hay ninguna diferencia, que ahora somos parte del pueblo de Dios. Y hay tantas bendiciones en Jesucristo. Entonces son tres puntos que les expresaba. Dios ha escogido para sí personas sin importar raza o nación, por medio de Jesucristo. Punto número 2, a nosotros siempre hemos estado en el plan de Dios. Punto número 2. Y el punto número 3, por medio de Jesucristo nos ha dado grandes bendiciones. Grandes bendiciones. Ahora, sabiendo que siempre hemos estado en el plan de Dios, sabiendo que Dios no hace excepción de personas, sabiendo que por medio de Jesucristo tenemos grandes bendiciones, sabiendo todo esto, ¿no sería lo mejor que nosotros como iglesia predicásemos a Jesucristo? Predicásemos a toda persona, que nos sintamos realmente como Dios nos mira, ¿verdad? Dios nos ha escogido, Dios nos ha llamado, Dios siempre hemos estado en el plan de Dios, pero también nosotros tenemos una responsabilidad de ir y compartir esto mismo que tenemos con otras personas, a otros, porque Dios nos ha llamado a eso, a compartir su palabra, a no quedarnos con esto, a compartir con otros, no importa de dónde venga aquella persona, no importa quién sea, no importa de qué, si es de cierto lugar, si es de cierto estatus, si tiene alguna religión que no es correcta, pero lo más importante es que le compartamos, que llevemos la palabra de Dios. Así que a eso les animo.